Buenos días a todos. Para mí es un placer el estar con los ponentes que habéis estado hablando y, por supuesto, con Javier Pérez Roldán, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, y también con José Manuel Aguilar, amigo y además compañero de viaje, como yo digo, en los tribunales, porque hemos participado muchas veces juntos en los informes periciales, tanto en el ámbito del derecho de familia también como en los juzgados de violencia de género por denuncias falsas o instrumentales de violencia de género. Quiero empezar diciendo que antes de abordar los 5 temas, que sí me voy a alargar un poquito, pero voy a intentar ceñirme a los 25 o 30 minutos que me ha dado autorización Jesús, porque creo que es un tema de tan delicada naturaleza que creo que todos somos responsables de lo que está ocurriendo. Los profesionales del derecho tenemos la responsabilidad de no tener miedo a los tribunales de justicia cuando denunciamos un tema de síndrome de alienación parental. ¿Por qué digo miedo? Porque hay muchas presiones en las cuales no voy a entrar, pero también a jueces, magistrados, fiscales, sobre el tema del síndrome de alienación parental. Tenemos que saber, en primer lugar, a qué nos enfrentamos cuando estamos hablando de alienación parental. Sabemos las verdades que existen de manera científica sobre este síndrome, pero ¿qué tenemos que hacer fundamentalmente? Tenemos que combatir. ¿Y en qué es lo que tenemos que combatir? Pues sencilla y llanamente, lo sabemos todos nosotros, pero también Javier, a la ideología de género. Les puede llamar la atención porque es ir en contra de lo políticamente correcto. La ideología de género o con perspectiva de género no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo de equidad. El feminismo de equidad es otra cuestión totalmente distinta a la perspectiva de género. La perspectiva de género, la ideología de género es una ideología absolutamente falsa, lo digo desde aquí en los foros en los que hablo. La ideología de género es aquella ideología que dice que no existen las denuncias falsas de violencia de género, o que no existen prácticamente mínimo. Eso es una absoluta mentira que se dice desde la Fiscalía General del Estado, también por el Consejo General del Poder Judicial. Decir que no existen denuncias falsas de violencia de género es como decir que las mujeres no mienten. Mire, les aseguro que en todos los procedimientos judiciales, todas las denuncias por cualquier delito existen denuncias falsas, y mucho más en los delitos de violencia de género, que, como ya han explicado, bueno, pues se reciben una serie de subvenciones que luego no se devuelven una vez que se ha archivado el procedimiento, y no voy a andar en esta cuestión. Antes de entrar en los 5 bloques que sí quiero tratar, mi compañera Yolanda ha expuesto un tema que considero que es vital, porque creo que debemos dar respuesta a los operadores jurídicos, a los justiciables, también a los abogados, para que se formen en esta materia, en el derecho de familia y el derecho penal relacionado del derecho de familia. Ha hablado en concreto de los equipos psicosociales. Me gustaría saber cuáles hay aquí padres, si pueden levantar la mano, o madres que se hayan sido víctimas de alienación parental. Estoy viendo que hay muchísimas manos levantadas. Me imagino que cuando han iniciado un procedimiento judicial, desgraciadamente en este país, en contra de lo que dice el discurso políticamente correcto, es que las mujeres están discriminadas, y yo lo que veo en los juzgados de familia y en los juzgados de violencia sobre la mujer es que desde luego hay una discriminación absoluta hacia el varón en los juzgados de familia, y ni qué decir en los juzgados de violencia, en donde el derecho de presunción de inocencia se aniquiló hace muchísimo tiempo. Ya se ha hablado del tema del derecho penal de autor, ¿no? Sí quiero dar soluciones. Yo personalmente llevo más de 23 años llevando temas de alienación parental en el ámbito de familia y en el ámbito del derecho penal. Los equipos psicosociales, siempre les digo a mis clientes que huyan de los equipos psicosociales. No es la primera vez, se ríe José Manuel porque sabemos perfectamente cómo trabajan los equipos psicosociales, y ahora ahondaré, porque hay que saber a lo que nos enfrentamos, insisto. Los equipos psicosociales adolecen de formación en materia de síndrome de alienación parental. Pero lo que es más grave aún, que las instituciones españolas están ocultando el maltrato psicológico a menores, a decenas de niños y de niñas maltratados psicológicamente por su padre o por su madre. Yo digo, y me dirán ustedes, ¿cómo huimos de los equipos psicosociales si realmente están adscritos a los juzgados de familia y verdaderamente, supuestamente, hay que pasar por ese equipo psicosocial? Pues miren, muy sencillo. Yo lo que hago es que, desde luego, como cualquier padre, cualquier madre, cuando su hijo se pone mal o se pone enfermo, pues evidentemente le lleva a un profesional.
como los profesionales que yo veo, es anecdótico un equipo psicosocial, y cuando digo anecdótico digo no ya a cinco dedos de mi mano, en donde realmente hace un diagnóstico correcto de alienación parental. Entonces, para huir de estos equipos psicosociales, lo que hay que hacer es solicitar la prueba al Colegio Oficial de Médicos de Madrid, lo digo para los juristas que lo saben perfectamente, o al Colegio Oficial de Médicos de Psicólogo. El éxito que nosotros obtenemos en los tribunales es cuando jueces, magistrados nos aceptan a los abogados ejercer nuestro derecho de defensa correctamente y nos admiten esa prueba pericial para que se oficie, conforme al artículo 339.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una prueba pericial psiquiátrica o psicológica. ¿Por qué digo esto? Porque realmente los equipos psicosociales están adoctrinados, no tienen formación en el SAP, pero lo más grave es que están adoctrinados en el negacionismo del SAP. Por eso tenemos que saber a qué nos enfrentamos y esa es la ideología de género negacionista totalmente del SAP. Bien, por lo tanto, siempre pido también en nuestras demandas que también a los magistrados y los equipos psicosociales se pronuncien sobre el negacionismo del SAP. Es muy importante. El derecho fundamental de defensa y tutela judicial efectiva obliga a los jueces a manifestarse si son negacionistas o no son negacionistas del SAP, porque luego nos encontramos con situaciones en donde la sentencia que se dictan directamente dicen no, el SAP no existe, y empiezan a sacar sentencias de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Vizcaya diciendo que el SAP no existe, que bueno, que es una ciencia basura, etcétera, etcétera, mentiras absolutamente que desgrano perfectamente y desenmascaro en el libro que he escrito. Por lo tanto, quiero tratar 5 bloques, muy brevemente, lo que es la definición del síndrome de alienación parental, que lo ha tratado José Manuel Aguilar, no voy a entrar en ello. Alienación parental es romper el vínculo de un hijo, haciéndolo hostil, ¿no? El vínculo se rompe por extensión a la familia extensa y red social del progenitor alienado. Y debe quedar claro desde el primer momento en que el síndrome de alienación parental, el constructo SAP, no es aplicable cuando el progenitor demuestra que ha tenido conductas negativas de maltrato, abuso o negligencia. Esto ya lo dijo el psiquiatra Richard Alan Gardner en el año 1985 en relación a cuándo no se aplica el constructo SAP. Miren, solo aquel al que le han alienado a un hijo y es rechazado y odiado por este sin justificación alguna, sin existir maltrato, abuso o negligencia, y la justicia no ha hecho absolutamente nada para ayudarle, ha sufrido el desgarrador dolor de la muerte de ese hijo verdaderamente sin haber muerto. Para desenmascarar y desenmarañar, y como insisto, hay que combatir a esta ideología, tenemos que saber de qué hablamos. Por lo tanto, voy a decir las falacias, la manipulación. Primero voy a hablar de la manipulación de las personas que se hace a la sociedad en materia sobre el negacionismo del SAP. Miren, la gran mayoría de personas creen que tienen unas ideas tan fuertemente arraigadas que piensan que no se puede manipular el tesoro más preciado del ser humano, su mente, y en consecuencia su libertad de pensamiento. Nada más lejos de la realidad. Les aseguro que con una buena y sencilla técnica se logra reemplazar unas ideas por otras ideas. En materia de SAP, les aseguro que es muy fácil manipular la mente de los magistrados, la de los fiscales, la del resto de operadores jurídicos, la de los abogados. Y si es fácil manipular la mente de estas personas que les he visto cómo aplauden sobre el negacionismo del SAP, que es verdaderamente inaceptable e intolerable, es mucho más fácil hacer creer a un niño pequeñito que odia a su padre o a su madre, o que le desea la muerte, como tengo niños que desean la muerte a su padre o a su madre. El proceso de manipulación psicológica, aún menos, no es muy distinto, en realidad, del lavado de cerebro que ejercen los grupos sectarios, terroristas o gobiernos totalitarios sobre sus adeptos. Me explico. Cuando las personas nos encontramos valorando una primera idea del cerebro, la información que nos llega es a través de los objetos, por la información, por lo que nos cuentan las personas. Y si hay mucha gente a tu alrededor que te está repitiendo de la misma manera y de manera constante una misma idea, evidentemente la realidad se convertirá en lo que esa gente te diga, en que el SAP no existe. Un ejemplo de lavado de cerebro fue el lenguaje de la manipulación de la Alemania nazi. Todos sabemos cuál fue el mensaje que se dijo. La raza
área es superior a todas las demás. El mensaje era corto y era sencillo, ¿verdad? ¿Cuál fue realmente el medio de propaganda más potente del hitlerismo? ¿Fueron realmente los discursos individuales de Hitler y de Goebbels contra el judaísmo o el bolchevismo? ¿Los actos? Esta fue la pregunta que se hizo el periodista y filólogo judío alemán Viktor Kempler en su libro La lengua del Tercer Reich, para llegar a la conclusión de que esta no fue la razón, pues las personas jugaban a las cartas o hablaban de temas superficiales y banales mientras las radios emitían los discursos que supuestamente todo el mundo escuchaba con máxima atención. El nacionalsocialismo se introdujo en las mentes de la masa como consecuencia de palabras y expresiones de uso cotidiano que, como dirían los nazis, crearon una forma determinada de ver la realidad, una cosmovisión. Pues bien, la ideología negacionista del SAP se ha introducido también en las mentes de la masa con expresiones y palabras de uso cotidiano, como que el SAP no existe, que es una ciencia basura, que es un invento neomachista para maltratar a las mujeres y que sirve para que los hombres, la barbaridad dicen, oculten el incesto. Esto se dice desde las instituciones públicas. Se dice, lo pueden ver ustedes, desde el Consejo General del Poder Judicial, el Observatorio de Violencia de Género, en la última ponencia que he visto fue en febrero del 2020, y los jueces aplaudiendo sobre este negacionismo del SAP. Quiero ir adelantando, la prudencia debería ser una norma de obligado cumplimiento cuando se habla de maltrato psicológico, porque es una forma de maltrato psicológico que lo puede ejercer tanto un padre como una madre contra su hijo, para hacerles creer lo perverso que es el otro progenitor. Pero también es constitutivo de un delito de lesiones frente al progenitor alienado. No son pocos los padres que me vienen al despacho que están en tratamiento psicológico o psiquiátrico como consecuencia de una dinámica de alienación parental, porque le roban a su hijo y, como digo, la justicia no hace absolutamente nada, con antidepresivos, con ansiolíticos, con hipnóticos para poder dormir. Y muchos de ellos no vuelven a ver a su hijo en su vida. Rápidamente voy a hablar de las falacias e imposturas de los negacionistas del SAP. Ya he dicho que los negacionistas del SAP dicen que es una ciencia basura, que no existe y que es una forma de maltratar a las mujeres. Estas afirmaciones les digo que son absolutamente falsas. El síndrome de alienación parental no tiene absolutamente nada que ver con la violencia machista. Está en las antípodas. Cuando escucho hablar a los negacionistas del SAP en sus ponencias, en sus discursos, cuando leo sus libros, que me los he leído, y muchos, jamás hablan de maltrato emocional psicológico a un menor, tampoco hablan de maltrato psicológico a un menor, de daño a la integridad moral contra un menor, tampoco hablan del daño que se le produce al progenitor alienado, sea padre o sea madre, como si nada de esto para estas personas tuviera que ver con lo que es el síndrome de alienación parental. A pesar de que estas personas, los negacionistas, dicen que se sienten absolutamente comprometidos con los derechos humanos y derechos fundamentales de los menores, les aseguro que veo a diario la insensibilidad que sienten hacia las decenas de miles de niños que sufren maltrato psicológico por parte de sus padres, ni qué decir en el resto del mundo. Las razones, porque ustedes dirán, oye, me encuentro con qué fuerza, con qué argumentos tan potentes por parte de los negacionistas del SAP, oye, que no podemos rebatirlo. Pues hay que empezar a rebatir los argumentos que nos dicen los negacionistas del SAP. Fundamentalmente se basan en 4 argumentos. En la crítica sobre la personalidad y la obra del psiquiatra Richard Alan Gardner, quien en el año 1985 acuñó este síndrome. La segunda razón dicen que es que el Consejo General del Poder Judicial ha desautorizado su uso, me refiero en las guías de actuación contra la violencia de género del año 2008, 2013 y 2016. La tercera razón es que dicen que no existe ni figura en el DSM-5. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y que tampoco existe en el CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS de 1992, la última actualización del CIE entró en vigor en 2022. Y el cuarto argumento que dicen, que dirán qué potente, oye, si lo dice la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que niega su validez científica y se ha pronunciado en contra de su uso, pues bien, estas instituciones utilizan la falacia ad hominem y la falacia
ad verecundiam. En cuanto a las críticas sobre la personalidad que hacen a Richard Alan Gardner en el año 1985, dicen, se le acusa de que el SAP nace en el seno de teorías pederastas. Esto es absolutamente falso, pues Richard Alan Gardner ya habló del síndrome de alienación parental. 19 años lo ligan a la violencia de género, que como he dicho no tiene nada que ver. 19 años antes de que la ley de violencia integral de violencia de género entrara en vigor en el año 2004. Pero sin embargo a los negacionistas no les interesa decir tampoco que, bueno, en primer lugar quiero decir que Richard Alan Gardner jamás fue denunciado, acusado ni condenado por delitos de pederastia. Sin embargo, ocultan los negacionistas que el psicólogo Jorge Corsi, que es un referente nacional, fue un referente nacional en España por el Instituto Nacional de la Mujer, sí fue denunciado, acusado y condenado por delitos de pederastia. Esta persona se dedicaba a acudir a las asociaciones feministas en España, asociaciones de mujeres divorciadas, para acercarse a aquellas madres vulnerables y poder abusar de los hijos. Esto no lo cuentan, ¿verdad? Esto no les interesa contarlo. Fue el propulsor de la denigración de las denuncias por alienación parental y también hizo una guía de prácticas sobre la violencia de género sobre la mujer a costa del contribuyente español. Esto con respecto a la primera razón que dan estos señores. Fíjense la fiabilidad que tiene o la credibilidad que tienen los negacionistas del SAP. En segundo lugar, el Consejo General dicen que el Consejo General del Poder Judicial ha desautorizado el uso del SAP en sus sentencias. ¿Ustedes saben lo que significa que el órgano de gobierno de los jueces esté desautorizando el uso del SAP en los procedimientos judiciales de familia o en los procedimientos penales? Para que lo entiendan claramente, el DSM-5, el Consejo General del Poder Judicial en sus guías, para que lo entiendan, las guías de actuación del 8 del 2013 y del 2016, es como un manual de consulta que utilizan los magistrados de Derecho de Familia y los magistrados en violencia de género, y sirven de guía y ayuda para, evidentemente, los magistrados decir, oye, pues cuando entre un tema de alienación parental miramos para otro lado y no se entra. Me estoy encontrando con juzgados ya, es decir, si era grave que hace muchos años, que llevo 23 años llevando estos temas, ya se pronunciaran, es decir, en contra de negar a los abogados la prueba tendente a probar el SAP, que el Consejo General del Poder Judicial siga a día de hoy, pues bueno, diciéndole a los jueces esto, pues y se preguntarán ustedes, ¿esto es legal? Es absolutamente ilegal, no lo digo yo, lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial, donde en su artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Consejo prohíbe a sus inferiores dictar a sus inferiores directrices o instrucciones de manera general de cómo tienen que interpretar el ordenamiento jurídico y la aplicación de la ley. La tercera razón dicen que no figura en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, ni en el CIE. Bien, respecto a que el SAP no existe porque no figura en un manual como en el DSM-5, se da a entender que una patología adquiere el estatus de existente única y exclusivamente cuando está la patología reconocida en el DSM, si no, no existe. Como si el DSM o el CIE tuviesen que crear las patologías que previamente han sido estudiadas, como pueda ser, por ejemplo, el SIDA, y darles carta de existencia al tenerlas que catalogar. Es más, todos sabemos que el propio SIDA no fue descrito científicamente hasta finales de los años 80 y no estaba incluido en ningún manual médico. Y en los temas de debate internacional no se incluía el tema del SIDA. Sin embargo, sí existía porque cuando se le dio por la comunidad científica un nombre era responsable de miles de muertes. Es tan burdo este argumento del que se sirven los negacionistas que es como decir que un niño maltratado psicológicamente no existe mientras no figure en un manual. ¿No les parecería a ustedes un despropósito total y absoluto que una mujer maltratada por violencia de género no fuese
realmente no tuviese la catalogación como víctima de violencia de género, no existiese porque no está recogido en un manual médico. O la violencia vicaria. Y viendo también, por supuesto, del psicólogo Jorge Corsé, y que fue acuñado posteriormente por la psicóloga Sonia Bacarón. Miren, no me da tiempo a entrar en el fundamento del negacionismo del SAP, pero es realmente importante. El problema lo digo muy rápido, el problema para los negacionistas no es el SAP, sino el que no es el síndrome de alienación parental, sino el problema para los negacionistas del SAP, para la ideología de género, es que se construya que los verdaderos científicos digan que este maltrato lo puede ejercer un hombre, pero también una mujer, porque consideran que la mujer solamente puede ser víctima y no puede ser victimaria. Me salto todo esto porque habría mucho que hablar y me voy a centrar rápidamente en esos 5 minutos, Jesús, el SAP como criterio jurídico, porque también dicen que como no existe, pero bueno, aunque lo diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Miren, yo veo de manera continua decisiones absolutamente arbitrarias, cuando no prevaricadoras, a diario en los juzgados de familia, ni que decir en los juzgados de violencia de género. Como un caso muy llamativo, que no es anecdótico. Frente a una magistrada formulé una recusación y también interpuse una querella por prevaricación judicial como consecuencia de un tema de SAP, que en sede de medidas provisionales el menor dijo que quería matar, asesinar a su propio padre. No hace falta ser jurista ni ser psicólogo para darse cuenta que evidentemente ese niño no tiene madurez. Estamos hablando de un niño de 12 años. Bien, pues la magistrada, ni corta ni perezosa, ella sabe perfectamente quién es, ella me conoce perfectamente, dictó un auto de medidas provisionales diciendo que se le otorgaba al padre, a la madre, la custodia y un régimen de visitas de manera arbitrario para el hijo. Es decir, que podía escoger el niño de 12 años manipulado perversamente por su madre cuándo, cómo y dónde relacionarse con su padre, es decir, nunca. Y además decía que la patria potestad compartida, difícilmente este cliente mío podía ejercer la patria potestad de su hijo, educarle, estar con él, en su compañía, etcétera, si evidentemente estamos hablando de un SAP de larga evolución severa. Se formulamos querella por prevaricación ante el TSJ, y el TSJ tan pronto se incoó diligencias previas, pero al INE rechazó rapidísimamente la querella por prevaricación. Sería muy interesante lo que dice mi amigo Luis Bertelli, abogado, que los jueces deberían ser juzgados a través del jurado popular. Tiene un libro muy bueno que se llama Jueces a juicio. Miren, están intentando, con esto termino, Jesús, pero creo que es muy importante para que lo sepan, amordazar a los padres con la nueva ley de protección a la infancia. El artículo 11.8 de la ley 2021 de 4 de junio, en donde se dice que los poderes públicos no tomarán en consideración posicionamientos y criterios sin aval científico como el síndrome de alienación parental. Por supuesto, este artículo es inconstitucional, pero los juristas debemos saber y tenemos que pelear, y los responsables también, los jueces que tienen la potestad de juzgar, se están agarrando a este artículo, que es una ley orgánica, para precisamente impedirnos a los abogados la prueba relativa a poder probar el SAP. Y debemos decir que esta ley orgánica está por debajo de nuestra Carta Suprema, de la Constitución Española. Los jueces y magistrados tienen que cumplir y tienen el deber de obediencia con el artículo 39.2 de la Constitución Española, en donde se dice que tienen la obligación de la protección a la familia y a la infancia. Pero un artículo muy importante, y voy acabando, es el artículo 10.2 de la Constitución Española, el cual dice que las normas relativas a los derechos humanos y fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también con los tratados y acuerdos internacionales reconocidos por España. Entre esos acuerdos se encuentra el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 8, hay 2 sentencias que dice perfectamente el Tribunal de Derechos Humanos. La alienación parental constituye una violación del derecho humano al respeto a la vida privada y familiar. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de septiembre del 2011 en el caso Diamante Pelliccioni contra San Marino. Hay una retailing de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde está condenando a España. Y para acabar, la parte penal, que muchas veces me dicen mis clientes,
es que el SAP no es un delito. Y con esto ya acabo. El SAP es un delito, es constitutivo de delito, pero nos dicen, no, es que no está penalizado en el Código Penal. Bueno, los juristas sabemos y conocemos que la ley especial deroga la ley general, pero el hecho de que la ley, no haya una ley específica del delito por síndrome de alienación parental, eso no quiere decir que no se pueda condenar a una persona. Es como decir que no se puede condenar a una persona porque no está tipificado el delito de robo de televisores o hurtos. Se le condena por aplicación de la ley general. Pero sí lo tenemos en el Código Penal, que es el artículo genérico, el 147 del Código Penal y el 173.2. El 147 nos dice que el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, estamos hablando que el SAP es un maltrato psicológico, pues será castigado como reo de delitos de lesión con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, siempre que la lesión requiera para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, el abordaje del SAP es legal y terapéutico, tratamiento médico, terapéutico o quirúrgico. Pero centrándonos en el tipo del maltrato psicológico, el Código Penal sí lo establece en el artículo 173 del Código Penal, que el que habitual ejerza violencia psicológica frente a sus descendientes será castigado con pena de prisión y con privación de la patria potestad. Sin embargo, se está negando, y tanto que dicen que les importan los menores, desgraciadamente se está ocultando miles en maltrato psicológico a decenas de miles en los niños. Y con esto último, quiero decir que dicen que no existe el elemento subjetivo del tipo penal, el dolo. Eso es absolutamente falso, porque las querellas que presentamos por maltrato psicológico frente a menores, los magistrados cierran al límite las querellas con este argumento, porque dicen que una madre o un padre no va a querer el mal para sus hijos. Bueno, pues si hay padres y madres que quieren el mal para sus hijos porque es su propio interés. Y mucho más, se debe de investigar estos delitos cuando en los procedimientos de ejecución de sentencia esa madre alienadora o ese padre alienador ya está advertido judicialmente por el juzgado bajo apercibimientos de multas coercitivas, cambios de custodia, incluso deducción de testimonio por desobediencia a la autoridad judicial. A todos ustedes les digo que sigan luchando por sus hijos, por sus hijas, porque únicamente solamente perdemos cuando dejamos de luchar. Muchas gracias por su atención.